Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa especial del mes, La Neurona Ambiental. Va a estar muy bueno, quédese con nosotros. Tenemos dos especialistas en los temas del agua, porque vamos a platicarles sobre el conocido proyecto El Batán dentro del programa de Agua para Todos aquí en Querétaro. Nos acompaña el maestro Enrique Urribarren, gracias por acompañarnos, Enrique, y el doctor Nabil Moyabet, también especialista en esos temas del agua. Así es de que quédese con nosotros, pero mientras vamos a ver en inicio un video bastante corto, muy ilustrativo, que nos envió la presidenta del Consejo Consultivo del Agua, Katia Susán, y se lo vamos a pasar a usted y enseguida iniciamos este análisis sobre el proyecto del Batán. No quería que nada de esto pasara, pero estoy agotada. No deseo irme, pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme. A pesar de ti, traté de que las cosas siguieran funcionando. Que no te faltara nada. Quería llenarte de vida, aunque tú no cambiabas. Una y otra vez tú me dijiste: sin ti no puedo vivir, te voy a cuidar. Tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti, pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo, y los que decían apreciarme en las ciudades no saben nada de mí, solo me dan su basura. Me desperdiciaron, y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría, pues el día llegó, y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre, pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua, que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida, pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua. Pues vamos a iniciar con el análisis, la discusión, la reflexión sobre el proyecto El Batán. Si quieres arrancar, Enrique. Con todo gusto, Alejandro. Bueno, pues como lo veíamos hace unos instantes en este video, pues quizás estamos haciendo con este proyecto un nuevo pacto con el agua. ¿Y por qué digo que un nuevo proyecto, este proyecto es un nuevo pacto con el agua? Porque por primera vez se nos presenta en Querétaro, al menos, una iniciativa que no se trata de extraer más agua del acuífero o de explotar más agua superficial, es decir, de la cuenca, sino que a partir del agua que ya hemos utilizado, que ya le hemos dado un uso, el darle un nivel de tratamiento que permita nuevamente su consumo, inclusive para el uso humano. Entonces, por primera vez estaremos metiendo al agua en un esquema de lo que hoy conocemos como economía circular, en donde le podemos dar un segundo, tercero, cuarto uso a partir de los volúmenes que ya hemos venido utilizando, sin la necesidad de sobreexplotar, insisto, ni la cuenca ni el acuífero. Y esto pues de todas luces se vuelve en un proyecto novedoso, no solo para Querétaro, sino se vuelve un referente a nivel nacional, dado que ninguna otra entidad de la República al día de hoy ha presentado de manera formal un proyecto de estas características. Pues ahí lo tienen, así en forma resumida, de qué trata, y quizás estaríamos hablando de un nuevo paradigma. ¿Es correcto? Yo ya hace como 2 meses había escrito un artículo de que iba a llegar el momento en que íbamos a utilizar como fuente de agua las aguas residuales. Comparto y me sumo a este proyecto, pero no dejo de expresar de que llegar a esta situación de reutilizar el agua que ya usamos, de tratarla, pues es porque nos las hemos ido acabando de las otras fuentes, que es la subterránea o las aguas superficiales. O sea, al final de cuentas llegamos ahora a esta conclusión porque ya no tenemos más opciones. Es la mejor, pues es la que tenemos actualmente, pero
es consecuencia de nuestros hábitos, de nuestro uso desmedido que hemos tenido con respecto al agua. No sé cuál sea tu opinión, Nabil, sobre este proyecto. Sí, bueno, primero, buenas tardes a todos. Tenemos que entender cómo surgen las poblaciones, ¿no? O sea, surgen precisamente en torno a una fuente de agua. Querétaro, cuando se empezó a formar como ciudad, como una población importante, dependía del agua que provenía de los manantiales del Marqués, y terminaron inclusive en la época de la colonia construyendo el acueducto para que esa agua llegara de manera superficial, por gravedad, hasta la zona urbana. Pero, pues, como sabemos la historia, fueron creciendo esas poblaciones, tienes que ir buscando cómo incrementar tus fuentes. Y claro, ya pensemos en el siglo XX y pensemos en el, vamos a llamarle, hallazgo del agua subterránea. Entonces, cuando sabemos y se pensaba que aquella era una fuente interminable, pues entonces ahí todo el desarrollo empezó a orientarse hacia la explotación del acuífero. Resulta que con los años eso no fue verdad. Terminamos dándonos cuenta que los acuíferos se sobreexplotan porque no le damos tiempo a la naturaleza, al medio, al agua superficial, de reponer los volúmenes que extrajimos. Y entonces cuando nos enfrentamos ante de que esta opción de fuentes se está agotando, recurrimos a los trasvases. Tampoco es ninguna sorpresa que todos sabemos que actualmente traemos agua de la cuenca del río Pánuco, desde el río Moctezuma, el agua de Acueducto 2, y resulta que la ciudad ha seguido creciendo y tampoco esa agua está alcanzando. Y aquí ya las opciones se empiezan a reducir, porque si queremos seguir trayendo agua de otro lado, necesariamente vamos a terminar por afectar a un tercero. Y surge esta opción que seguramente alguna vez la debimos haber pensado, pero siempre uno guarda cierta reticencia, que es reutilizar el agua. No que sea un agua de un solo uso, agua potable y inmediatamente es desechada al sistema, al drenaje de la cuenca, sino que de alguna manera podemos reutilizarla. Y entonces ahí, de pronto, cuando nos encontrábamos contra la pared, resulta que hay esta opción. Y es una opción que nos puede proporcionar volúmenes que de otra forma quizás no los podamos obtener. Ese es lo que menciona Enrique de la economía circular, que consiste en reaprovechar el agua utilizada. Enrique, ha habido así opiniones, sobre todo de ambientalistas, que sin oponerse han puesto así como interrogantes o puntos a atender, y decían acerca de la calidad de estas aguas, y decían que había problemas por los disruptores endocrinos. Yo creo que hay tecnología hoy, y además no es el primer caso en el mundo que se va a reutilizar las aguas residuales, ya existen en otros países, ¿no?, asiáticos, en Holanda, Israel desde los 70s viene haciendo uso también de aguas residuales. Yo creo que hay tecnología para superar esta parte. ¿Qué se necesitaría en la parte de la calidad? Bien, como lo señalas atinadamente, Alejandro, bueno, esta tecnología evidentemente no es descubierta por nosotros, sino que ya se ha venido, como lo señalas. Singapur, el 30% del agua de consumo humano pues simplemente proviene de un sistema similar al que se está planteando. En Israel, como lo señalas, ahí fundamentalmente se utiliza para el riego agrícola. Y lo más cercano que tendríamos es Silicon Valley en California, donde sí se producen diariamente más o menos como 3 millones de metros cúbicos para satisfacer la demanda de la ciudad a través de un sistema de estas características. Hoy, ¿cuáles son los retos que tendría en las particularidades de Querétaro que solventarse? La primera de ellas, como recordarás, y quizás alguna parte del público que nos hace favor de ver en estos momentos,
En el 2021 se hizo una modificación a la norma 001 Semarnat, que era en ese entonces emitida en 1996. Se hizo una actualización al año 2021, que es la que nos dice cuál es la característica que debe de resultar del agua que es tratada, del agua que va, no para consumo, pero que sí eventualmente va a tener contacto con el ser humano. Entonces, hoy que se ha endurecido esta norma, que es más exigente en cuanto a lo que los parámetros que debe de cumplir, hoy no hay ninguna planta potable, más bien de tratamiento en el estado que cumpla con las disposiciones establecidas en la NOM 0021. Primer reto que tendrá que afrontar en este sentido el sistema Batán Agua para Todos, que el agua que se va a tratar cumpla con las especificaciones de la NOM 0021. Primero de ellos. Ya tratamos conforme a la norma y cumple con las normas de calidad que se establecen en la misma. Esa agua la vamos a conducir hacia la presa del Batán. La presa del Batán hoy tiene un problema serio de contaminación y es simplemente a la vista de cualquier ciudadano, pues la cantidad de lirio que está presente en la presa del Batán, ese lirio precisamente se genera a partir de aguas que están contaminadas. Entonces el segundo reto, ese vaso receptor del agua tratada que se está recolectando, se trata para conducirla a la presa del Batán, pues el depósito donde va a estar esta agua debemos de sanearlo. Para que a partir de esto, que ya fue tratada de manera adecuada conforme a la norma actualizada, y el cuerpo en donde se está depositando esta agua, pues también cumple con las normas de calidad establecidas, pues entonces sí pasará a la tercera etapa del proceso, que es la potabilización. Y la potabilización también implica procesos muy importantes a cumplir. El primero de ellos tendrá que ser el de la microfiltración. Después de que esta agua es microfiltrada, tendrá que pasar por el sistema de ósmosis inversa, y después de que es, pues ahora sí que ahí se hace una división de las partículas de las células de estas aguas, pasará a la siguiente etapa, que es la de la luz ultravioleta, para dejar el agua en óptimas condiciones para el consumo humano. Y esto pues también implica costos, que la política pública también aquí tendría que evaluar cuánto nos va a costar a cada ciudadano el metro cúbico de agua que estaremos consumiendo, que sin duda alguna evidentemente tendría que ser más costoso por todos estos procesos que conlleva que cuando simplemente la extraemos de un pozo. Entonces también el concientizar a la población del costo que implica el acceso al agua en estas condiciones, pues también es un reto importante en el cual nos involucra a todos como sociedad. Ya. ¿Alguna opinión, doctor? Sí, bueno, en realidad el sistema de circular el agua justamente consiste en que estas aguas residuales se vuelvan a elevar. Pensemos que todo esto requiere energía, porque la salida de las aguas del Valle de Querétaro, ahí por las adjuntas, estamos abajo de los 1800, 1780 metros sobre el nivel del mar, y el Batán está a 1920 o algo así. Bueno, ahí hay un desnivel. Y no solo eso, se tiene que captar el agua desde las salidas de estas plantas tratadoras, y sendas líneas de conducción que la lleven de varios kilómetros de recorrido hasta el cuerpo de agua. También, a propósito de la calidad, es un agua contaminada efectivamente, tiene que ver también con las aguas que vengan de la cuenca alta, o sea, lo que recibe, lo que capta la presa del Batán. Esas son aguas que también tendrán que ser tratadas, independientemente de los efluentes citadinos. Digamos que son varios los sitios donde hay que hacer este tratamiento, cumpliendo con la norma 001, que es la última, digamos, regla, ¿no? O la última lineamiento que hay que seguir para que las aguas cumplan con ese nivel. Otra cosa, efectivamente,
otro detalle es la depuración, la potabilización. Eso se hace después de que el cuerpo de agua, yo entiendo que debidamente saneado, haga también su trabajo natural, porque efectivamente en los cuerpos de agua también se dan procesos como la oxigenación y una serie de fenómenos naturales que se dan en los cuerpos de agua que también ayudan a depurarla. Esto siempre y cuando se cumplan con esas condiciones. Y luego viene un siguiente reto que también se nos olvida. Hay que regresarla a la red de distribución. Eso también implicará hacer otras líneas, porque bueno, se tiene que cerrar el círculo aquel, ¿no? En este caso, por la ubicación de la presa, no tiene nada que ver con la entrada actual de las otras fuentes, que son los pozos o el acueducto 2. O sea, si queremos aquí llegar al acuaférico, que es un sistema que distribuye, tendremos que hacer también largos recorridos para llevar esta agua depurada al sistema para que se vuelva a utilizar. Entonces, no es uno o dos retos, son bastantes más. Desde luego el de la calidad es el más desafiante. Y un gran control de calidad, un gran control de la operación, porque cualquier falla implicaría que dejemos pasar agua contaminada. Creo que eso también es un buen desafío. ¿Y qué piensan ustedes sobre la percepción del ciudadano que puede tener con respecto a esta agua? De aceptación, de tomarlo así con mucha cautela, la desconfianza, el rechazo. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la reacción? Mi percepción, que puede estar equivocada, pero creo que mi percepción es que el ciudadano común y corriente de entrada va a levantar las cejas y va a tener cierta desconfianza, ¿no? Porque no tenemos tampoco esa cultura de este tipo de sistemas que, como señalé hace unos instantes, están probados en otras partes del mundo, de que así se haga en nuestro país, y siempre saltan las suspicacias que si va a ser tratada adecuadamente, como lo decía Navid hace unos momentos, si hay una falla, pues eso implicaría que está llegando agua contaminada. Entonces creo que sí va a haber suspicacia y resquemor por parte de la población en un inicio a este esquema de distribución, que bueno, es parte de los retos, insisto, novedosos de concientización y de, sobre todo, transparentar la información. Que todo mundo lo vea como es el agua. Clara, transparente la información del proyecto, en qué consiste, cómo se está implementando, cuáles son las fases de control que tienen, para que haya en esta transparencia, esa claridad, pues la confianza que puede tener el ciudadano de que efectivamente el agua que está consumiendo cumple con todos los requisitos de calidad y por lo tanto no va a haber ningún tipo de afectación a la salud de las personas. Antes de que opines, doctor, esta reticencia de la ciudadanía o suspicacia podría venir de cómo voy a utilizar aguas residuales, o sea, por la calidad misma, o porque hay desconfianza en las autoridades de que hagan bien su trabajo en el tratamiento y la calidad del agua que van a aportar. Porque serían dos cosas. O sea, acepto, pero desconfío de que realmente tengan un buen control de la calidad. Sí. Entonces, o de entrada el agua misma, como que no la acepto mucho. Sí, bueno, es verdad, la verdad es que creo que uno piensa de alguna manera en las dos cosas. Nos dijo un experto hace poco, debo decir que esto fue como parte de las actividades del Grupo de los 5, que es una asociación civil dedicada pro defensa del agua. Nos decía de proyectos en los que incluso había tenido oportunidad de participar, y uno de ellos fracasó porque no se hizo, y así lo dijo, no se hizo el trabajo de sensibilización adecuado. O sea, fue tal el rechazo de la gente que el proyecto no prosperó. Y obviamente tenemos que ver esas experiencias de lo que ya se ha hecho en otros lados. También habría que preguntarse cómo le hicieron pues, en aquellas ciudades en donde sí prosperó el proyecto. O sea, finalmente es una fase importantísima la sensibilización de la gente. Porque sí, no sé, a veces yo hago la broma, es como si yo le pidiera, voy a la casa de un amigo
y le pido un vaso de agua y mi amigo me la va y me la trae del baño, ¿no? Del medio baño. Entonces, no me la tomaría, ¿eh? Pensaría cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es un rechazo natural, ¿sí me explico? Y independientemente está el otro que señalas, Alejandro, y si no hacen bien su trabajo, siempre va a haber esa suspicacia, ¿no? Entonces sí, me parece que se darían los dos fenómenos. Desde luego, creo que si se pone uno en las manos de los profesionales, si se hacen buenos controles, si se informa, como dice Enrique, pues pienso que el proyecto puede ser exitoso. Nos quedan 4 minutos y nos falta abordar el tema si el volumen de agua va a ser suficiente para satisfacer la demanda de la zona metropolitana. Bueno, si consideramos que por esto ya podemos seguir utilizando, pues más allá de esos 200 litros por persona diarios que tenemos, que hoy andamos por el orden de los 260 litros por persona, si consideramos que eso nos va a permitir estar en ese estándar, no, desde luego que no va a haber nunca volumen suficiente para ello. No. Esto parte de la concientización también nos implicará reducir nuestros consumos, porque tenemos lamentablemente el paradigma de que el agua es un bien inagotable y ya hemos visto que estamos en un paradigma que contradice todo ello. Entonces, implica también el ahorro de nuestros consumos, desde lo personal, como el que hacen las industrias, como hace el campo, etcétera, para que pues demos viabilidad en las próximas décadas al crecimiento de Querétaro. Si no tomamos conciencia y creemos que porque ahora vamos a utilizar estas aguas, ya se resolvió mágicamente el asunto y podemos seguir haciendo un consumo desmedido del agua, desde luego que no. Que no. Lo que decía Nabil, reducir la demanda y aumentar la oferta. ¿Cuál sería tu Sí, son las dos maneras. O sea, no significa que porque ya logramos mejorar la oferta, sigamos consumiendo de manera irresponsable. Creo que eso tenemos que atacar los dos frentes, digamos, para que se logre el equilibrio. Y sí, efectivamente, los volúmenes que actualmente se demanda el uso público urbano, no contemos el agrícola ni el industrial, pues anda del orden de 2.2 a 2.5 metros cúbicos por segundo. Aquí este proyecto, hasta donde tengo entendido, oferta 1.5. No estoy contando, por cierto, también el 1.5 metros cúbicos por segundo que vienen de Acueducto 2, que parece que han ido a la baja. Ya no están llegando el 1.5, parece del orden de 1, vamos a suponer. Entonces, claro que estamos mejorando con ese porcentaje, hagan ustedes los porcentajes, con 1.5 metros cúbicos por segundo, el sistema de circulación de agua, el sistema circular del agua. Sí estamos logrando esa oferta, pero habrá que ver si no va con el crecimiento poblacional y el crecimiento por inmigración. No olvidemos que Querétaro, creo que el municipio del Marqués tuvo el crecimiento poblacional más grande del país, con una tasa creo que de un 11%. No hay un municipio que tenga ese crecimiento en el país. Entonces, ¿qué significa? Que está llegando gente. Y claro, pues este recurso llega a satisfacer esa nueva pues demanda. Les agradezco a los dos por sus comentarios y usted ya tiene la información y comienza a tener la parte de la argumentación para que reflexionemos sobre este asunto. Más adelante volveremos a tratar este tema tan importante, tan crucial para nuestra vida actual como es el tema vital del agua. Gracias por acompañarnos y yo como siempre lo espero cada miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa favorito, Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el agua?